Aquí me sentía segura. Al club no llegaban los gritos de las protestas populares. Mi mamá me decía que llegaría la revolución. Desde entonces yo la esperaba con miedo y el pueblo con esperanza. Se decía que los barrios populares eran nidos de sicarios, que había que fumigar las comunas de Medellín, que ahí no había muerto malo. Buenas noches, estamos en este espacio del Parque Explora en escena y hoy tengo el enorme gusto de conversar o voy a tener el enorme gusto de conversar con Marta Incapié, una documentalista antioqueña que muy pronto va a estrenar en Colombia en la Muestra Internacional Documental su más reciente trabajo, Las Razones del Lobo. Vamos a estar hablando sobre esta obra, vamos a estar conversando sobre el significado de este documental para Colombia, para los colombianos en este momento en que es tan imperiosa la necesidad de seguir reconstruyendo la memoria sobre lo que hemos sido como país. Antes de entrar en conversación con Marta, yo quiero presentarla brevemente. Marta es abogada de la Universidad de Medellín, es comunicadora social, periodista de la Universidad de Antioquia y también durante su época, la época en que vivió en Barcelona, casi 10 años, Marta, ¿no? Eh, Estudió en el Centro de Estudios Cinematográficos de Cataluña, sonido y montaje cinematográfico. Entre sus trabajos documentales quiero mencionar algunos, es una obra muy amplia, hecha entre Colombia y España, pero voy a mencionar algunos trabajos que creo que es importante referenciar. Cartas desde la niebla, En relieve, Los demonios sueltos, Dajipapara, ¿está bien pronunciado, Marta? O La Madre, que es un trabajo sobre, bueno, no me gustaría decir sobre, es un trabajo, digamos, con algún punto de conexión con la madre Laura Montoya, con la madre Laura, ¿no? Y pues Las Razones del Lobo se acaba de estrenar en el FIDBA en Buenos Aires y pronto estará en el Festival de Cine de Biarritz, Francia, que es una cita de cine latinoamericano que hay en esta ciudad francesa. Y también se va a presentar, como les dije al comienzo, en la Muestra Internacional Documental, que es el espacio, digamos, más importante del cine documental en Colombia. Entonces, pues Marta, pues de verdad es un gusto grandísimo conversar contigo, conversar públicamente, porque ya hemos tenido algunas conversaciones sobre este trabajo en privado. Quiero empezar por contarle a la gente que ya acaba de ver el tráiler del documental, un poco también decir que este es un documental que trabaja sobre las resonancias que hay entre una familia, que es la familia de Marta, entre un lugar, que es el Club Campestre de Medellín, y entre un país, que es Colombia. Entonces quisiera empezar por ahí, Marta. El documental empieza con un domingo de elecciones y empieza, los domingos electorales hacen parte como del trauma nacional, ¿no? Incluso García Márquez habla mucho de los domingos electorales como algo que hace parte como de el inconsciente más problemático de los colombianos. Y empieza en un domingo electoral, pero empieza con imágenes del exterior, con imágenes en exteriores. A pesar de que la mayor parte del documental se va a concentrar o va a desarrollar o va a dar vueltas en torno a un espacio interior, que es los espacios interiores del Club Campestre. Y también los espacios interiores de tu familia, ¿no?
Y lo que me llama la atención es que el documental cierra en otro domingo electoral, que fue el domingo del plebiscito, el plebiscito con el cual el gobierno de Juan Manuel Santos intentó y fracasó en la refrendación por parte de los colombianos de los acuerdos de paz de La Habana, ¿no? Y ahí entonces ya no es el exterior, sino el interior, y aparece tu madre, tu mamá, eh, María Teresa Uribe, como figura principal, que es una presencia constante en el documental, pero que pues la vemos ya al final de su vida compartiendo contigo precisamente ese momento tan traumático, hablando de trauma, de ese conteo de votos del plebiscito en el que finalmente terminó ganando el no. Y entonces quisiera, después de esta introducción que ya se va haciendo muy larga, pues que hablemos un poco de esa relación entre interior y exterior que tiene tu documental, que yo creo que es Bueno, una de las relaciones principales. bueno, Pedro, en primer lugar, muchas gracias por ser el interlocutor para hablar sobre esta película antes de ser estrenada en la MIDBO. Y también, como siempre, muchas gracias al Parque Explora, porque es un espacio que siempre está tendiendo puentes con la cultura. Y pues muchas gracias también a Ana Ochoa por permitir esta conversación. Sí, haces muy buena introducción, Pedro. Y yo creo que esa pregunta es clave porque definitivamente tiene mucho que ver con la motivación. Esa pregunta tiene mucho que ver con la motivación de esta película, de ese exterior y de la toma de la decisión radical en su forma de que sea dentro de ese interior prácticamente toda la película. Y tiene que ver porque yo el día que decido, digamos, contar esta historia, es que estoy atrapada en el tráfico o en el taco de la loma, que se llama la Loma del Club Campestre, y yo estoy escuchando en la radio, en medio de una tremenda polarización, la noticia de la dejación de armas de la guerrilla y de las conversaciones con el gobierno colombiano. Y es bastante curioso que mientras yo estoy oyendo esa noticia y hay tanta tensión, tengo un recuerdo involuntario en ese club cuando yo estaba pequeña, de mis recuerdos de infancia. Y es un recuerdo que tiene que ver con que yo juego con una niña en ese club, la reto a que saltemos en un estanque, yo lo hago muy bien y ella era menor y más frágil que yo, se cae y se queda chapaleando en ese barro de ese estanque y yo no solo no la auxilio, sino que le doy la espalda y la dejo ahí abandonada a su suerte. Es una evocación involuntaria, yo sigo en el tráfico y me pregunto por qué diablos asocié esos dos hechos de indiferencia o esos dos actos de odio. Y pensé que ahí había algo importante que debía ser contado en ese lugar y que también, por lo tanto, debía ser contado a través de unos recuerdos. No tenía claro nada todavía, pero entonces esa mirada externa, aunque fuera en un tráfico, es la que me hace mirar de afuera hacia ese lugar por un recuerdo, y por eso empieza así la película, donde yo miro desde afuera. Veo los vendedores ambulantes, los carros que pasan, la gran transformación de la ciudad después de tantísimos años, esa ciudad que a mí me tocó tan pueblerina, ¿no? Tan de fincas, tan distinta, y ahora vista con la mujer de hoy, ese espacio desde fuera. Y empiezo a pensar que todo comienza un poco y toda esa evocación y posiblemente esa relación entre estos dos eventos tiene mucho que ver con una sensibilidad muy especial hacia mi madre, hacia mi familia y a esa primera votación que casualmente coincide con el surgimiento del M-19, que es la votación de Pastrana Padre, ¿sí? Sí. Que ahí se detona una historia pues muy importante de este país que ya todos conocemos. Que es una historia además que tiene que ver con, pues, que es el supuesto fraude de las elecciones de 1970, de donde surge el M-19 y de donde, bueno, el M-19 que también ha estado muy asociado al Palacio de Justicia, que es algo que va a aparecer en la narrativa
que vas a reconstruir, la narrativa de la historia grande de Colombia, de la historia política colombiana que vas a reconstruir en el documental. Pero bueno, Marta, quisiera preguntarte otra cosa en relación con esto con esta primera pregunta. Y tú dices que has dicho en algunas entrevistas que cuando grabas a María Teresa, a tu madre, o a tu mamá, yo no sé cómo te sientes más cómodo, a tu mamá o a tu madre, o simplemente María Teresa. A mi mamá. Bueno, cuando grabas a tu mamá ese día, pues todavía no estaba la película, o sea, no lo haces como con la intención de incluirla en una película, que simplemente sentiste que había un acontecimiento histórico que estaba pasando, como lo sentimos todos, y que además era un acontecimiento histórico, insisto, muy asociado a un trauma. Pero ¿en qué momento, después de que tu mamá muere y que empiezas a desarrollar la película, pues sientes que la historia de tu familia, la historia no solamente de tu mamá, que es una historiadora y una pensadora tan importante sobre de los estudios de la violencia en Colombia y de lo político en Colombia, la historia también de tu padre, que fue alcalde de Medellín, Guillermo Incapié. ¿En qué momento se te revela que a través de la historia de tu familia se puede contar la historia de los últimos 50 años, bueno, 50 o no sé, o las últimas Sí, 50. 4 décadas, 50, sí, sí, porque 1970 a 2020 precisamente, que hay un vínculo entre lo privado y lo público, entre tu interior y la historia política colombiana? Sí, yo pienso que cuando empiezo a pensar en ese evento, casi que tengo la certeza, sin saber muy bien cómo, que sí tenía que ser a través de los recuerdos de esa familia. Es decir, que debía partir de lo más íntimo y personal a lo más universal. Entonces, que además era importante hablar en primera persona, saber desde qué lugar tenía que contar eso yo, porque no me parecía honesto señalar con el dedo o juzgar, sino responsabilizarme del relato y decir en muchas ocasiones yo o nosotros. Y para eso era muy importante contar una historia que es muy sui generis, pero es personal, donde prácticamente se cruzaban una cantidad de cosas que tenían que ver con la violencia del país, con los secuestros, con las pescas milagrosas, con las amenazas a los defensores de los derechos humanos, con los asesinatos de líderes, y todo eso de alguna forma, digamos también con el ejercicio político de un padre conservador. Es decir, que todo eso de alguna manera hilado y unido y tejido tenía que ver con la historia del país de 50 años, y que estaba todas las oposiciones ahí. Era un batifurrillo absolutamente casi que para enloquecerse, porque uno no sabe para dónde tirar, ¿no? En ciertos momentos se cuentan historias próximas a un lado y después se cuentan historias próximas al otro, y en algún momento se juntan, en algún momento se separan, y ahí es cuando yo pienso que la manera más honesta para hablar desde ese lugar tenía que ser desde el ámbito familiar. Es decir, que yo tenía que exponerme en la misma medida que iba a exponer una gran pregunta. Yo te cuento, Pedro, que de todas maneras mi madre alcanzó a ver una maqueta bastante terminada. Yo se la mostré. Y hubo un momento en que yo me encerré muchos meses a montar, y en un momento pensé, esto que yo había grabado, que no había sido pensado para la película, es de esas cosas como que de una manera muy orgánica encaja y le da todo un sentido a ese viaje, ¿no? Como una cosa, un viaje elíptico, ¿no? Que empieza en un lugar y termina con otro, y termina con la desesperanza, ¿no? No es lo mismo que salgas a votar vos o yo, a que una madre que lleva 10 años sin votar, y muchos de ellos sin salir, me pida, llévame Marta a votar, ¿no? Yo dije, esto es tiene tanta fuerza, tiene tanta urgencia, tiene tanto valor que merece ser archivado, que merece ser documentado, ¿no? Y yo sentí cuando lo puse en el timeline,
de ese primer montaje, que todo cobró un sentido brutal, ¿no? Y para mi gran sorpresa, como dejé esa cámara prendida horas, nos tocó ser testigos del estallido, ¿no? De júbilo y del estallido de celebración del barrio, ¿no? Como si hubiera ganado el Nacional, ¿no? O estuviéramos en diciembre, ¿no? En la Entonces la alborada, sí. soledad de ese momento y la tristeza se hizo pues muy profunda, ¿no? Como la desesperanza, ¿no? De haber visto esos 50 años resumidos en ese momento, ¿no? Y además en un momento de júbilo. Sí, pues fíjate que ese mismo día tiene el día que fue el 2 de octubre, ¿no? El 2 de octubre del 2016. Ese mismo día tiene una linealidad dramática muy particular, ¿no? Que un poco la reconstruyes en la película. Salir a votar con tu madre después de 10 años. Además, una madre que tiene la historia del país en la cabeza, del país político en la cabeza, ¿no? Que entiende, digamos, el significado de eso que se estaba decidiendo ese día. Pero entonces, de la esperanza con la que me imagino, tratando de imaginar, la esperanza con la que salen madre e hija a votar ese día, ese 2 de octubre, a lo que en voz, en palabras de la propia María Teresa dice, esto es una pesadilla, Marta, que te dice a ti, esto es una pesadilla. O sea, de la esperanza a la pesadilla, eso tiene mucho dramatismo, ¿no? Un Claro. dramatismo, sí. Tremendo, Pedro, porque además ella sabía que le quedaba muy poco tiempo de vida, de hecho muere al poco tiempo. Uh-huh. Fue muy dramático porque murió a los 6 días de morir mi padre, o sea, fue una pérdida tremenda. Yo creo que eso también eclosionó emocionalmente la película. La tomé de una manera distinta. Yo dije, esta historia hay que contarla, ¿no? Hay, Pedro, a veces momentos en la vida que son una suerte como de azar, que juntan unas piezas y que de manera independiente y que de manera inconsciente se juntan para ayudar a crecer una obra, ¿no? Sí, Entonces, sí, ella quería morirse, no quería morirse sin haber vivido la posibilidad de que este país se reconciliara. Y ella me miró y me dijo, esto es una tragedia nacional. Muy pocas palabras, ¿no? Con su capacidad visionaria, ¿no? Que yo y sabía que pesadilla también dijo. estaba casi que de manera muy lúcida y muy visionaria, ella sabía lo que esto iba a representar. Las personas comunes y corrientes como yo posiblemente tengan la lectura de no, esto será posible, esto podrá hacerse, pero ella, su mirada y su voz fue tan clara de decirme, no, esto es una tragedia nacional. Y ahora, con los tiempos que estamos viviendo, pienso mucho en ella y pienso mucho en esa frase y digo, sí, vamos mal, ¿no? Vamos para atrás. Sí. Bueno, tú te expones, muy, como tú misma lo acabas de decir, te expones en el documental, incluso tu voz conduce, desde la voz en off, conduce, digamos, muchos de los sentidos del documental. Sin embargo, muchas cosas permanecen en sombra, muchas cosas son enigmáticas. Yo creo que hablemos de uno de esos enigmas que está escrito en el título. Eh, bueno, enigmáticas o no del todo resueltas, que quedan como preguntas para el espectador. Una de esas preguntas es el título, ¿quién es el lobo, Marta? Hay dos momentos en que aparece, si no estoy mal, si no hay más, en que aparece la figura del lobo en el documental, pero no sé si esa sea la única razón para el título. Está pues, bueno, hay mucho archivo del club, bueno, no tanto archivo como imágenes, muchas imágenes del Club Campestre, pero por otro lado tú usas un archivo que es el Circo Tangarife, ¿no? Que era un circo que se presentaba en el club y donde hacían una versión de Caperucita, donde Caperucita Roja, donde Caperucita aparece como una criatura malvada y el lobo como un caballero encantador. Y tú dices que ese es el mundo al revés, ¿no? Esa inversión de papeles en el cuento tradicional. Y por otro lado, cuando estás describiendo el viaje que van a hacer, contando el viaje que van a hacer Gilberto Echeverry, el asesor de paz de
de Guillermo Gaviria, el viaje que van a hacer por los caminos de Antioquia, que termina pues con la muerte, el secuestro y la posterior muerte de ellos en el intento totalmente fallido de rescate. Y dices que tu mamá temía mucho ese viaje que iban a hacer o esa caminata que iban a hacer porque se iban a meter a la boca del lobo, ¿no? Entonces, son dos momentos en que aparece la figura del lobo en el documental, no me acuerdo si hay más, pero el título, hablemos un poco de ese título, si nos quieres un Sí, poco muy bien, ayudar a Pedro. recorrer ese enigma. Sí, ese título es como una suerte de acertijo, Ujú, porque si te das cuenta casi que el título es donde la película instala al espectador en la pregunta. ujú, Eh, el lobo, ya te digo el origen realmente de, la, de por qué lo pongo así, y es que mi madre cuando yo estaba muy pequeña y me leía los cuentos de los hermanos Grimm, concretamente el de la Caperucita y el Lobo, ella siempre decía que era muy importante contarle los cuentos clásicos a los niños porque era la única manera donde ellos podían enterarse del bien y del mal, ¿no? Y ella, cuando me contó el cuento, nunca se me va a olvidar, me dijo, pero Marta, no te olvides que esta es la versión de Caperucita. Es importante y no conocemos las razones del lobo. Y eso me impactó mucho. Y yo creo que lo que pretende la película es precisamente dejar al espectador instalado en esa pregunta y posiblemente decirle que el lobo siempre es el otro y que en algún momento hemos sido, somos o seremos el lobo para alguien. O sea, es el asunto de la relativización del bien y del mal, la relativización del lobo y del bueno y el malo, ¿no? Eso es como el paso de la moral a la ética, ¿no? La ética es la única manera de racionalizar la moral, ¿no? Como en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en la condición humana, ¿sí? Sin hablar de absolutos o de leyes, ¿cierto? Es donde podemos relativizar éticamente ese asunto del bien y del mal. Entonces, me parecía muy bonito, bonito y honesto, sobre todo de mi parte, no instalar el lobo en ningún lado, sino mostrar que el lobo es para uno como el lobo es para el otro, ¿no? Y que en algún momento seremos el lobo para alguien o alguien es el lobo para nosotros. Y ese título, pues también me acordé de esa escenificación de algunos cuentos de los hermanos Grimm por parte del Tangarife, donde invertían los papeles y me encantaba la malvada niña, ¿no? Porque esa malvada niña era la niña que había asesinado a esa otra niña más frágil, ¿no? Y que yo había sido capaz de haber cometido un asesinato, ¿no? Era muy importante ese reconocimiento de esa posibilidad de la maldad, ¿no? O más de la maldad, de la indiferencia y de ciertos gestos o actos de odio. Es tan importante reconocer eso en uno para poder mirar lo demás, ¿no? Eso es un poco, no sé si te queda claro, la sí, idea del lobo, la idea de no, las razones de ese lobo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está matando ahora, ¿no? Esa terrible verticalidad de que están los buenos o los malos y de que los buenos somos más, ¿no? Esa cosa de que sí. los buenos somos más, ¿no? No, absolutamente me queda claro. Además lo conecto con el comienzo del documental, con tu evocación y con el comienzo de la película, incluso con lo que dispara la película, que es ese recuerdo tuyo de infancia donde fuiste un lobo para una compañera. Y eras una niña, ¿no? Una niña, pues es muy difícil imaginar que una niña puede tener maldad, pero sin embargo te comportaste como un lobo, ¿no? Yo creo que sí la tenemos, Pedro. Yo creo Sí, que sí la tenemos y en la medida en que reconozcamos eso,
podemos mirar con tremenda humanidad la fragilidad y la vulnerabilidad del otro. Yo creo que ahí está la clave y ahí estaba la clave de la negociación y ahí está la clave también de este asunto tan complejo, ¿no? Además, relativizar algo tan complejo, ¿no? Claro. Bueno, entonces hablamos de cuentos, hemos estado hablando de cuentos y de que tu madre te leía cuentos. Hablemos un poco de mitos, ¿no? Hablemos de el mito que tu madre te contaba de que ella había nacido ella se identificaba con Palas Atenea, la diosa griega que había nacido de la cabeza del padre. Si logro entender bien, ese mito que ella te contaba era como, no sé, pensarse como una mujer intelectual, ¿no? Como una Total. mujer dedicada al pensamiento, que eso es tremendamente ir en contra de la obediencia y del lugar asignado a la mujer en esa cultura antioqueña tan conservadora que también describes en la película. Hablemos primero de Palas Atenea y después hablamos de otro mito. Sí, es importante eso porque además ella tenía pues una relación compleja con su madre, porque obviamente su madre quería de ella otro tipo de mujer, ¿cierto? Y su padre era un hombre médico, liberal, con una gran sensibilidad social que le abrió el mundo, digamos, a la intelectualidad, a los libros, a la biblioteca. Y ella obviamente me lo dijo muy claramente un día, me dijo, yo no nací del útero de la madre, sino de la cabeza del padre como Palas Atenea, ¿no? Y es esa condición que tú dices de la mujer intelectual y de la mujer que también decide un poco heredar la sensibilidad de ese médico, ¿cierto? Que tenía una gran sensibilidad social, un humanista, además un hombre que para la época era rarísimo, había estudiado en Europa, era masón, era espiritista, era un hombre muy interesante y que eso seduce mucho a mi madre, ¿no? Y por eso yo al final le digo que yo sí nací del útero de la madre, pero para decirle un poco, yo soy hija tuya, ¿no? Te Sí. admiro y te quiero. Es un Bueno, poco como la, no sé, la interpretación que le doy a eso, ¿no? Claro que es bonito cómo acomodamos en la vida ciertas cosas para incluso tranquilizarnos nuestras neurosis o nuestras maneras de ver el mundo, pero creo que lo veo así, Pedro. pero tú dices, le dices me parece que es en la entrevista que te hace Ana Cristina Restrepo en El Espectador, que la película es una manera de decirle a ella, a tu madre, que tú sí naciste del útero de ella. Claro, O es se lo una manera de alcanzaste. decirle que estoy orgullosa Ujú. de ella, que me parece una mujer muy valiente, que es admirable, que es una mujer que hizo una cosa muy importante para el país, que fue una mujer muy lúcida, una pensadora pues invaluable, ¿no? Entonces, a veces uno también de algunas maneras le dice cuánto ama a sus padres de formas distintas, ¿no? Uno de los primeros reconocimientos que uno quiere en la vida, Pedro, es de sus padres, ¿no? Ya lo demás es lo demás. Y para mí era muy importante que ella hubiera podido ver esta pieza, porque ella era una mujer que no daba muchas palmadas en la espalda ni elogiaba, pero nunca se me va a olvidar que me miró y me dijo, esta historia había que contarla, Marta. Y eso legitimó un poco que uno de sus hijos lo dijera, ¿no? Lo expusiera. Bueno, Marta, el otro mito es el mito del rapto, el mito tú has dicho que este documental es como un rapto, en el sentido pues del mito griego, ¿no? De lo que se hace un poco a escondidas. Pero quiero conectar eso con un momento de la película del documental en que tú como que descubres el mundo de la madre, un mundo que es como secreto, un mundo que es como que no conocías, y es un momento en que María Teresa te lleva a ti y a tu hermana y en un bus, y que para ustedes fue como un descubrimiento, claro, un descubrimiento del mundo de la madre, un mundo que no conocían y un mundo
de pronto de ser revelado, pero uno siente como que en ese momento María Teresa las está raptando a ustedes dos, ¿no? ¿O no? Claro, claro, es muy bonito porque de manera secreta nos hace sus cómplices. Exacto. Además, en un mundo que uno desconoce, el mundo de los buses públicos, ¿no? De pegar cosas, esa pegatina pues detrás de los asientos, yo lo viví como una aventura, pero una aventura que de manera inconsciente me hace verla como una heroína, como una mujer que estaba haciendo algo valiente y distinto. Y uno secretamente entonces se vuelve cómplice y empieza ahí ya el sufrimiento, amor-sufrimiento, ¿no? De acompañarla, apoyarla, pero sufrir mucho también con sus decisiones y con su pulsión vital, ¿no? Por encima de la familia, por encima de una cantidad de cosas, sé. Y ese es el viaje que hacemos, esa elíptica que hace de ese momento, de ese gesto, un gesto, no más que un gesto, que es como, me acuerdo de tu libro, que es Ser Antioqueño, esa culebra que me impactó, esa culebra en el camino, esa culebra en el camino, es un pequeño gesto que detona absolutamente toda una reflexión brutal de lo que significa ser y de dónde venimos y toda su contradicción. Yo diría que esa culebra muerta en el camino, que me impactó mucho de tu libro, es casi que este gesto. Esa culebra que matan, por cierto. Que no es Claro, que, y que le cortan la cabeza. exacto, No es además, sí. una culebra viva. Si hubiera sido una culebra viva, otro gallo cantaría, ¿no? Sí. Es una culebra que le cortan la cabeza. Y son gestos aparentemente anodinos, pero que calan muy hondo. Y que uno muchos años después le da el significado, ¿no? Cuando mira uno hacia atrás y empieza a recoger y dice, esto fue importante. Sí. Claro, uno inventa su propio mito, el mito el mito de su propia vida, ¿no? El mito fundacional de su propia vida lo inventa uno, ¿no? Exacto. Sí. Marta, pues es que tengo dos preguntas que no sé cómo juntar, pero que tienen que ver con este batiburrillo en el que vivimos los antioqueños, porque justo en ese final, cuando el conteo de votos del plebiscito, pues naturalmente tanto tú como María Teresa se dan cuenta de que es Antioquia, ¿no? La que declinó la balanza o la que inclinó la balanza, ¿no? Y entonces es como el terror puro de haber vivido, no sé, como entre enemigos también, ¿no? Pero al mismo tiempo eso no es tan simple como pensarlo así, porque sería volver a jugar la narrativa de buenos y malos, sino que, por ejemplo, en ese batiburrillo nos encontramos con tu propia familia, ¿no? En ese batiburrillo de un padre conservador, una madre librepensadora y de izquierda y comunista, y es el mismo batiburrillo antioqueño que, ya que mencionas mi libro, pues yo lo desarrollo todo el tiempo, ¿no? Entre fuerzas en tensión, ¿no? Fuerzas en tensión que hacen tan difícil tomar una posición frente al lugar que uno ocupa en el mundo, ¿no? Pero quiero que hablemos de una de esas fuerzas en tensión que tiene que ver un poco con tu anterior documental, si me permites este desvío, que es La Madre, que es, voy a volver a buscar el libro, el título en Dayipapará, ¿está bien Sí, pronunciado? sí, Dayipapará Dayipapará, la madre. Sí, es madre en Embera. que es madre en Embera, Sí, sí. podemos decir la madre. La madre, sí. Que es Laura, ¿no? Otra mujer antioqueña, ¿no? Ese vínculo entre una mujer religiosa, pero sin embargo tremendamente revolucionaria a su manera, como fue Laura Opegui, la madre Laura, y tu madre. ¿Has pensado en eso? Sí, claro, Ujú. mucho. Y me han interesado muchísimo esas historias y esos personajes femeninos sobre todo, o también en algunos casos masculinos, donde la frase, por ejemplo, que además fue una frase muy bella que me dijo en algún momento Ana Ochoa, que ha sido una suerte de oráculo también y me ha acompañado mucho en este proceso.
cuando dice lo violento de pertenecer y querer fugarse. Vos ni yo tenemos la culpa de haber nacido donde nacimos. Y eso nos crea unos vínculos de amor y odio al mismo tiempo, muy complejos, que es muy interesante identificar. Entonces, empezar a ver cómo hay ciertos personajes históricamente con una tremenda inteligencia y al mismo tiempo con una tremenda rebeldía, que han sido capaces de permanecer, no pelear, digamos, directa y violentamente, pero sí sublevarse. Por ejemplo, el hecho de que la madre Laura haya encontrado a Dios en la naturaleza, es decir, que realmente es una mística, ¿no? Una monja que es capaz de susurrarle a las serpientes que no les haga daño, es una cosa brutal, ¿no? Cuando es la serpiente que la Virgen le aplasta la cabeza, que es el dominio, ¿cierto?, de Occidente, de Oriente, ¿no? O que la culebra es el diablo, que una monja le susurre amorosamente a una serpiente, eso le viene de los indígenas. Es decir, haber sido capaz de escucharlos y de oír, por ejemplo, a los médicos ancestrales. Ahí hay un salto dialéctico brutal. O mi madre que venía de una clase social alta, ¿cierto? Pereirana y obviamente de que se casa con un hombre menos de clase media, como era mi papá, de un pueblo de Antioquia. Es decir, fue capaz de, sin pelear, digamos, ¿no? O sea, su pelea debió haber sido interna y obviamente lo fue, pero cómo fue capaz también de estar ahí, ¿no? O sea, cómo no fue una mujer que salió, que se marginó, ¿no? Y obviamente vivió su ostracismo, ¿no? Su silencio. Pues empezando porque la gente que es muy inteligente pues vive en un ostracismo muy, muy fregado también, ¿no? Porque no se parece a las mujeres de su edad, a las mujeres de su círculo. Entonces ahí hay una soledad muy fregada, pero yo creo que de alguna manera fue capaz de subvertir eso, ¿no? Entonces, muy, muy, muy interesante tu pregunta, Pedro. Ahora hablando es que la voy entendiendo. Es bonito conversar con alguien cuando te lleva a eso, ¿no? A preguntarte y hacer conexiones que tú muchas veces conscientemente no las habías hecho, ¿no? Pero yo también soy hija de mi padre, ¿cierto? Claro. Soy hija de un paisa tradicional que quise mucho. Entonces, fíjate qué dualidad tan compleja esa, ¿no? Una dualidad que tenemos todo el tiempo que negociar, ¿no? Que tú lo hablas en tu libro mucho. Sí. Esa Sí. cosa de tu pueblo, ¿no? Esa cosa de esas frases que aprendidas de siempre, de esos lugares comunes que siempre repetimos de lo que significa ser antioqueño o de lo que significa ser paisa, que lo llevamos tatuado, ¿no? El antioqueño no se vara ni en la punta de una vara, esas cosas ¿no? Esas cosas que nosotros también somos, pero que peleamos con ellas. Es muy interesante eso de pertenecer, la violencia de pertenecer y querer fugarse permanentemente. Sí, absolutamente. Bueno, quisiera invitar a las personas a que hagan preguntas. Recuerden que lo pueden hacer ahí en el chat de YouTube. Pues yo quería, Marta, pues como terminar ya precisamente con una cosa también que espero que me permitas preguntarte. Es íntima, es personal, pero ¿por qué el encierro de tu madre? Hablas en la película de 10 años en que ella casi no sale. Ya que hemos terminado por hablar de mi libro, yo también me di cuenta haciendo esa genealogía de la historia cultural antioqueña que hago en qué es ser antioqueño, que muchas personas, muchos intelectuales, muchos hombres y mujeres antioqueños que se enfrentaron, digamos, a la tradición o que saltaron por las ventanas y que quisieron ir a otro lugar,
o llevar las cosas a otro lugar y salirse de la casa, fugarse de la casa, terminaron encerrados en la casa, ¿no? Estoy pensando en Fernando González, estoy pensando en Débora Arango, en María Cano, en Epifanio Mejía, precisamente, que hizo el canto del antioqueño libre, el himno antioqueño, pero terminó encerrado en un manicomio. Entonces, no sé si me quieras contar qué signo tenía el encierro de tu madre, el encierro de María Teresa, o era simplemente impedimentos físicos, o hace Ella, parte de esta tragedia antioqueña, yo no sé si tragedia o más bien sino antioqueño de personas que transgreden, pero que terminan un poco melancólicamente encerradas en su casa, aunque también hablas, creo que en la misma entrevista con Ana Cristina Restrepo, de que tu madre alcanzó al final de su vida en ese encierro, pues una forma de serenidad, ¿no? sí, muy interesante eso, Pedro, porque ella, además de que se enfermó, le dio un cáncer de pulmón, tuvo como una enfermedad que le imposibilitó prácticamente caminar, pero ella vivió muchos años en la casa, o sea, ella estuvo enferma, pero al mismo tiempo se recogió, no le interesó mucho ya más el mundo exterior, se dedicó a estar muy en silencio, leer mucho y estar en la casa. O sea que muy buena parte de su decisión, porque hay gente que no puede caminar y sale. Sí, Sale, le interesa estar en la calle, ir a los lugares. Mi mamá no quería salir. Y me haces otra vez pensar en que también fue un refugio, ¿no? Y de un recogimiento también, ¿no? Y que no le interesaba mucho. Bueno, sí, es una neurosis muy interesante, es una neurosis muy antioqueña, ¿no? muy Muy antioqueña, antioqueña, sí. es un autoexilio, ¿no? Es un exilio, sí, es otra parte, es Casablanca, es el manicomio de Aranjuez, sí, es, Débora Arango, es ¿no? Débora también. sí, Casablanca, por eso, sí, Casablanca, exacto. Casablanca. Y ahora Fernando Vallejo, encerrado ahí en su casa en Laurel, después de haber denigrado tanto de Antioquia, ¿no? Sí. Eh, pero tengo la duda, pero María Teresa perteneció a la Comisión de la Memoria, sí, a la Comisión, al Centro Sí, Nacional de Memoria Histórica en esos mismos justo, años. Sí, justo cuando se enfermó. Es decir, mi mamá tuvo que abandonar eso porque le dio cáncer de pulmón y entró en una espiral de médicos, de exámenes, de ujú, imposibilidades y ya no podía viajar. O sea, duró unos meses. Y justo en ese momento, tal vez un año, no me acuerdo muy bien, y justo en ese momento se enferma y entra en un ostracismo por su enfermedad, pero voluntario. Es decir, eso que tú dices es cierto, se automargina, se enclaustra. sí. Bueno, tenía una última pregunta, no sé si ya nos estamos pasando del tiempo, y es el concepto de fuera de cuadro, precisamente. Tú dices que tu documental, que Las razones del lobo, es un inmenso fuera de cuadro. Yo quisiera poder leer eh, la manera como se lo dice Ana Cristina Restrepo precisamente en la entrevista del Espectador, que es, como directora, autora, para mí es esencial construir un decir sin decir, dejar al espectador instalado en la pregunta sin juzgar o dar respuestas. Cómo hablar de la guerra sin mostrarla de manera explícita. Cómo lograr a través de unos recuerdos familiares hablar de algo trascendente y universal. Cómo construir que se me apagó, cómo construir en un inconmensurable fuera de cuadro un conflicto de 50 años. Bueno, hemos hablado algo de eso, pero no sé si quieras agregar más sobre la idea del fuera de cuadro, de lo que no está y de lo que como espectadores tenemos que poner de nuestra parte para construir ese sentido y esas respuestas o permanecer en unos enigmas que yo creo que son muy saludables finalmente, ¿no? Unas dudas muy saludables que a veces es bueno tenerlas como dudas, ¿no? Sí, este es un buen resumen de lo que fue mis decisiones estéticas, por decirlo de alguna manera, para la construcción de esa forma, que aparentemente es sencilla, pero que tiene muchas capas y está trabajada como en profundidad, ¿no?
para mí era muy importante no salirme de esa imagen y que esa imagen fuera sumándose en el tiempo y se convirtiera cada vez más en una imagen más corrosiva, ¿no? Y que hablando de ese lugar, todo lo que fuera de la guerra estuviera, no estuviera como archivo, no estuviera como imágenes dentro de la narración, porque precisamente hay dos razones muy poderosas. Una, que es muy poderoso dejarlo por fuera de cuadro para que sea cada persona con su historia personal la que se arme su propia historia de violencia. Eso es una cosa muy importante por un lado, pero por otra parte también porque también allí se ha vivido en una burbuja, es decir, se ha querido estar de espaldas a una realidad que no se ha querido ver. Entonces, esa imagen casi como de postal, ¿cierto? Como cuando uno va a las agencias de viajes en las salas de espera que tienen esas postales detrás, como ese mundo aséptico, bien encuadrado, sin ruidos, lejos lejos de la vida real, pues lo hace más contundente. Es una decisión pues muy radical que hace parte precisamente de instalar y de dejar al espectador en el choque entre la voz y la imagen para crear, si se puede decir de alguna manera, una tercera imagen invisible, que es Claro. inconmensurable, que es muy difícil de medir y que cada cual la podrá construir a su manera por su historia familiar o por su historia personal. Y es muy interesante, Marta, porque lo que muestras desde el club, desde esa protección, desde ese blindamiento que un poco no, muy artificial, que es la vida en un club, lo que muestras en la película también es el permanente acecho y asedio del exterior, ¿no? Esta polaridad interior-exterior con la que empezamos y con la que tal vez vamos a terminar. Y hay un momento en que lo muestras claramente con la vecindad del edificio Mónaco, de Pablo Escobar, y la bomba que pusieron que destruyó un techo del club, ¿no? Precisamente esa protección, esa porosidad, ¿no? Justamente con esa figura emblemática también importantísima que recorre el documental, que es la figura de Pablo Escobar, a quien precisamente no lo dejaron entrar al club, ¿no? Pero entra. Claro, Lo curioso es que entra. es interesante. Una vez en una Mm, conversación con Everardo González, el documentalista mexicano, sí, que vimos juntos la película, me dijo, pues si ya entendí, con su hablado mexicano tan bonito, si lo que hay aquí, si lo que había aquí es un problema de clase. Él me decía que él nunca había visto el fenómeno de Pablo Escobar como un fenómeno de clase. ajá. Y me pareció muy interesante porque, claro, llegan esas esquirlas, no más que esas esquirlas, pero no puedes hacer parte, ¿no? Es interesante porque está cruzado una cantidad de cosas que hemos vivido en Medellín increíbles. Y cómo es de interesante ver desde qué lugar lo cuentas, porque son historias muy diversas, muy distintas, llenas de matices de las personas que hemos vivido en la misma ciudad, que hemos convivido en la misma ciudad, No, ¿cierto? Que nos duele incluso la misma claro, ciudad. claro, claro. Y porque además la narrativa antioqueña sobre esa época ha sido preferencialmente contada desde el otro lado. Cuando yo te escribí la primera vez que vi el documental, te escribía eso, ¿no? Justamente cómo la narrativa antioqueña, tanto cinematográfica como literaria, nos ha escondido un poco el lugar de estas élites y nos ha contado la versión del narcotráfico y de esa violencia, sobre todo del otro lado, ¿no? No digo de los perpetradores de la violencia, porque sería como absurdo nombrarlos así, pero más desde el lado de Escobar, desde los sicarios, desde lo que pasa, que desde el lado de cómo las élites vivieron esa violencia y yo no sé, yo a veces siento que es una manera también de exculparlas, ¿no? Que ese silencio, esa sombra que se ha puesto sobre las élites funciona como una suerte de exculpación, como si no hubieran existido. Claro, es interesante lo que decís y tiene mucho que ver con el plano final, Sí. que además está en un absoluto silencio. El dron, El ¿o cuál dron. plano? Ese, El dron sobre el pueblo. ese vuelo silencioso al final, sí.
Tiene exactamente que ver con lo que tú estás nombrando en este momento. Quedamos antojadísimos bueno, espero que estoy seguro que las personas que nos están viendo quedan muy, muy, muy intrigadas, muy picadas por ver este documental. Y para darles un pedacito, vamos a ver el tráiler antes de empezar de nuevo, antes de empezar con las preguntas, con la pequeña sesión de preguntas y respuestas. Aquí me sentía segura. Al club no llegaban los gritos de las protestas populares. Mi mamá me decía que llegaría la revolución. Desde entonces yo la esperaba con miedo y el pueblo con esperanza. Se decía que los barrios populares eran nidos de sicarios, que había que fumigar las comunas de Medellín, que ahí no había muerto malo. Mencionaste esa categoría durante la conversación. ¿Cómo podrías dar unas líneas generales sobre lo que significa el documental de creación frente a otro tipo de aproximaciones documentales? Sí, tienes razón, eso es una respuesta académica, pero digamos que el documental de creación básicamente se centra mucho, o por lo menos el interés que yo tengo es centrar mucho en una coherencia fondo-forma. Es decir, es un tipo de documental que no se centra únicamente en transmitir información, sino que es muy cuidadoso de construir la manera de decir y que posiblemente en ella misma resida lo que le quieres decir al espectador. Entonces, obviamente, hay una serie de preguntas que nos hacemos que tienen que ver con esa construcción. Pues el tiempo fílmico, la distancia, el punto de vista o de dónde es mirado, qué hay dentro del cuadro y qué dejas por fuera, ¿cierto? Todo ese, qué tipo de narración. Es decir, te haces una serie de preguntas pues que pasan por la construcción de una forma y que esa forma sea lo más coherente con lo que tú quieres decir, que haya esa conjunción. Pero como vos decís, eso pues, digamos, es una, sí, es una respuesta más académica, pero no sé si en este ejercicio de concreción fui capaz de resumirla, Pedro, vos qué No, decís. pero hay una siguiente pregunta, hay una segunda oportunidad, Marta, y es una pregunta que hace Laura Gutiérrez. O sea, sí quedó muy bien resumido, por supuesto, lo creo. Pero hay una pregunta que tiene que ver mucho con estas decisiones y que tiene que ver con con estas, digamos, dilemas que se plantea o decisiones que se plantea el documental de creación, y viene de Laura Gutiérrez Ardila y dice, la voy a leer: yo quisiera que la directora nos hable sobre la conciencia de su lugar de enunciación para contar la violencia. ¿Hubo un proceso ahí para permitirse hablar desde un privilegio? Sí, claro, totalmente, porque desde dónde más iba a hablar. Uno siempre habla desde el lugar que ocupa, desde el lugar donde le ha tocado vivir, desde la edad que uno tiene, desde el momento histórico, desde la familia donde creció, desde el barrio donde creció. Entonces es muy importante que esa enunciación que habla la persona que me está preguntando sea precisamente desde ese lugar
porque de esa forma y a través de esa primera persona y a través de esos recuerdos familiares y a través, digamos, de esa exposición, ¿cierto? Yo pueda tener un diálogo mucho más honesto con el espectador. No es lo mismo hablar desde fuera y señalar con el dedo, como ya lo habíamos dicho, que decir en algunos momentos yo o nosotros. Y yo creo que eso además tiene una implicación muy importante de mi mirada y de mi posición como cineasta frente al mundo. Es muy importante asumir, no sé si podría decir, la responsabilidad que tiene haber pertenecido a ciertos círculos. ¿Qué responsabilidad hay ahí? Es decir, ¿yo cómo asumo eso? Yo no solo simplemente puedo asumirlo diciéndole que eso me tocó y ya, sino bueno, ¿cuál es nuestra responsabilidad frente a una ciudad, frente a un país de la cual hemos estado de espaldas? Creo que es muy importante. Si tú has vivido una situación de privilegio, que como mínimo, con una mínima sensibilidad social, te hagas esa pregunta. Y al hacértela tú, se la haces al espectador o a los demás. Yo creo que eso es fundamental. No creo nunca que un documental cambie el mundo, pero posiblemente sí pueda cambiar las maneras de ver. Y eso es importante. Y yo creo también que esa pregunta también va dirigida a que hay escasos documentales de no ficción que hablen desde ese lugar. Yo conozco películas de ficción que lo han hecho, la filmografía, por ejemplo, de Franco Loli, la que se me viene, por ejemplo, a la mente. Sí, pero tampoco es tanta, ¿no? Es muy Y escasa tampoco la... es tanta, ¿no, Pedro? Tú Sí. que eres tan cinéfilo, pero de la no ficción casi siempre hablamos desde una marginalidad, ¿no? Pocas veces hablamos desde ese lugar. Yo por eso también creo que es importante. Es decir, uno no es cineasta por fuera del mundo que vive, ¿cierto? O sale al campo y mira, ¿no? También hay que mirarnos el propio ombligo y mirarnos entre nosotros mismos, sobre todo en este momento, y cuestionarnos, ¿no? Y cuestionar, por lo menos, dejar la pregunta sin juzgar, cosa que también me parece muy importante, Pedro, porque no es juzgar, es instalar al espectador en esa pregunta. Claro, claro. Hay otra pregunta, no sé el nombre de la persona que la hace, pero creo que nos quedó un poquito en el aire la pregunta sobre, que no te formulé bien, la pregunta sobre el rapto, ¿no? Sobre qué significa el rapto y ese mito griego también del rapto, que te la hacen a ti. ¿Qué significa para ti la idea del rapto o el mito del Sí, yo rapto? creo que esta parte nos quedó a trompicones. Sí, Hubo un momento en la conversación en que hablábamos como a trompicones, y entonces como que uno une pedacitos y quién sabe qué diablos pasó y qué quedó. Pero sí, lo del rapto es importante porque esta pieza, este documental no nace de una necesidad, nace de una urgencia vital, de una urgencia creativa, que sí o sí lo tenía que contar y lo tenía que hacer. Esa cuestión de ser raptado como el mito griego, que es prácticamente donde uno es casi que abducido hacia una pulsión de la cual no puedes ni renunciar, ni dejar de pensar, ni dejar de hacer. Y yo pienso que eso es muy valioso también, que eso haya sucedido, porque cuando la motivación de un artista o la motivación de un cineasta viene es visceral, profunda, honesta, por lo menos se vuelve muy interesante de plantear y de ver
y de dialogar con eso y con el público. Claro que sí. Sí, del rapto siempre surge algo, ¿no? De ese acto surge algo. Hay otra pregunta que es, ¿qué significa la vida entre dos aguas? ¿Una pareja de padres en los extremos? En mi caso, me posibilitó absolutamente vivir un sueño de una posibilidad de coexistir dos polos. Cuando tú vienes de un hogar, cuando tú vienes de una familia que te amó y amaste, y entre ellos existió la posibilidad de que eso fuera, pues siempre sueñas que es posible en el país donde vives. Yo creo que eso fue maravilloso porque también me da la posibilidad de ser más tolerante, de escuchar al otro, de que esa persona que piensa distinto a mí no hay que callarla ni atropellarla y mucho menos desaparecerla, sino que esa es la democracia. Es muy importante poder coexistir en un mundo tan difícil, pero que exista la posibilidad de que eso suceda. Entonces, en mi caso, esas dos aguas posiblemente al final se juntan y, y puedes navegar en ellas con más fluidez y pronto de una manera mucho más comprensiva y más orgánica. Te hace un poco más, creo yo, un poco más humano. Sí, Aunque es difícil, ¿no? yo pensaba mucho en los documentales de Daniel Abad, de tanto Carta a una sombra como, ay, se me acaba de olvidar el nombre del otro, bueno, el Smiley Lombana. Smiley Lombana. Smiley Lombana, sí. Que también pues trabaja esa ambigüedad, esa ambivalencia, esas dos aguas dentro de su propia familia, ¿no? Un hombre que yo creo que era amigo de tu mamá, ¿no? Héctor Abad Gómez, Mucho. ¿sí? Y por otro lado, pues por otro lado el otro abuelo, Lombana, entonces como esas dos caras, bueno, pero además, de hecho, la propia esposa de Héctor Abad Gómez, Cecilia Faciolince, que había sido criada por el arzobispo, que a su vez la iglesia atacaba mucho a Héctor Abad, ¿no? Entonces digo, es como también entender la complejidad de esa noción de privilegio y la complejidad de esa noción de élites antioqueñas, que me parece muy importante y que tu documental muestra esa coexistencia de fuerzas en tensión dentro de esas élites antioqueñas, ¿no? Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo. Sí. sí. Bueno, Y creo hay que otra pregunta. sí, ¿Cómo? dime. Hay otra pregunta que también toma un poco algo que dijo Marta Andreu, y es, Marta Andreu fue asesora del proyecto, ¿no? Marta Andreu es una española muy importante para entender el documental iberoamericano contemporáneo, porque es asesora de muchos documentales, está presente como en muchos lugares donde su mirada ha sido muy determinante para el documental de creación justamente. Y entonces la pregunta es, ¿uno puede, como le dijo Marta Andreu, intentar cambiar las cosas filmando? Pues cambiar el mundo no, pero sí cambiar las formas de ver. Yo me acuerdo que este proyecto estuvo en las residencias Walden. Yo fui a esas residencias ya con un corte montado, porque allá podíamos ir con algo de escritura, con algo de desarrollo o incluso con algo ya muy elaborado. Y a mí me sorprendió una respuesta de Marta cuando lo vio y me dijo, es la primera vez que entiendo qué pasa en Colombia. Eso para mí fue un gran piropo, porque me dice, yo no había podido entender y ya entendí. Y eso me dio la dimensión de que ahí había una contradicción, una complejidad que por lo menos no reducía este problema y lo aplanaba, que yo creo que uno de los problemas grandes es la capacidad que tenemos de reducir y aplanar las cosas, ¿no? No entrar en sus dicotomías, en sus contradicciones, en sus profundidades, en
en su vulnerabilidad, en su, en su contradicción en general. Entonces, si tú eres capaz de transmitir esa vulnerabilidad, posiblemente, si un extranjero que está más perdido que uno, porque uno también está completamente a veces perdido, es capaz de entender esa complejidad, eso ya es una buena noticia. Claro. Bueno, y creo que para terminar hay una pregunta de Santiago Herrera. Santiago Herrera está en el equipo de la película, ¿no? Sí, Santiago es el director Director de de fotografía, cámara ¿no? y de fotografía Sí, de Las Razones del Lobo. claro. Y pues un documentalista y profesor de documental. Y su pregunta es, ¿de qué manera ese mundo perfecto y simétrico que vemos en el documental representa una manera de negar el país real y cómo se relaciona con la esencia y el origen de nuestra violencia? Casi nada. Ah, pero es que tiró a, pues, o sea, Sí, con los amigos, ¿para qué enemigos? exacto. No, eh, no sé, vuélveme la... Sí. ¿De qué manera ese mundo perfecto y simétrico, me imagino que el del club, ¿no? Sí, sí, sí. Que vemos en el documental representa una manera de negar el país real y cómo se relaciona con la esencia y el origen de nuestra violencia. No, muy bien, Santiago. Posiblemente no todo el mundo, pero muchas clases privilegiadas han querido vivir en una burbuja, han querido vivir en medio de unas imágenes tranquilas, en lo posible sin perder privilegios, de espaldas al país real. Al país real, el país real es otro. Y posiblemente ese postín o esa imagen de postal ha imposibilitado, digamos, a muchas personas eh, girar ¿cierto? Girar el rostro, digamos, muchas veces hacia las laderas, hacia ver lo que se ha convertido esta ciudad, a ver las grandes escisiones que existen, los inmensos abismos. Posiblemente los ha imposibilitado ver las inmensas e inconmensurables diferencias sociales, de pronto ver y pensar en el origen profundo de la violencia, es decir, una serie de cosas que o por comodidad, otras veces por negación, se ha querido conservar o estar allí. Eh, lo digo porque yo me he movido en algunos círculos donde eso no se habla, donde eso no se toca, donde eso se evita, o muchas veces donde está relacionado con algo que incluso lo llevan a un extremo con bastante insensibilidad, ¿no? Yo creo que esta ciudad, aquí hay dos ciudades, claramente, hay dos ciudades y pienso mucho en la primera película cuando Víctor Gaviria hizo Rodrigo D, que mucha gente descubrió que existían los barrios populares y que existían esos muchachos que se estaban matando, que se estaban muriendo antes de cumplir los 20 años. O sea, pues que hay una ciudad que tenemos que ver, que tenemos que reconocer. Hay otra parte de esa élite que ha sido muy acuciosa, que ha sido muy sensible, que ha querido de una manera muy activa y muy sensible actuar frente a esos abismos. Obviamente, hombres y mujeres muy, muy valiosos, pero hay otra parte que lo niega, ¿no? Y yo creo que esta película nos muestra un poco esa otra mirada, ¿no? Esa otra visión. Claro, claro. Yo diría que hay dos ciudades compartimentadas o incluso hasta tres, como aparece en Angosta, esta novela de Héctor Abad Faciolince, justamente que también es como una novela construida desde, una narrativa construida, digamos, dentro de la propia novela desde el miedo de las élites. Y voy a contestar una pregunta que me hicieron a mí, pues que no la quería contestar por pudor, pero
y es que me había llamado la atención, pues justamente eso, como que este documental tuyo, Marta, supera esa dicotomía o esa manera en que la visión de las élites ha aparecido, o que la visión de las élites que ha sido la más dominante, que es por un lado la del miedo, una construcción de una élite encerrada en sí misma, aislada, gótica, ¿no? Como una narrativa gótica encerrada en sus castillos, en sus unidades residenciales, en sus privilegios, precisamente, que creo que la noción de privilegio es muy compleja. Y yo no sé si tendrá que ver, creo que claro, están íntimamente ligadas el miedo con la indolencia, ¿no? Que es la otra mirada dominante de las élites sobre el resto del país, una mirada muy, muy indolente. Entonces, ver aquí unas élites como las que representan, unas élites intelectuales, ¿no? Que también habría que hacer una diferencia en eso, lo que son las élites económicas y lo que son las élites intelectuales, que no necesariamente son las mismas, aunque a veces coinciden, y ver cómo desde las élites también se piensa el país, y cómo desde las élites intelectuales se ha pensado al país. Yo creo que no nos deberíamos prohibir ese pensamiento, ¿no? Hoy en día que hay tanta contradicción y tanto malentendido con la noción de privilegio, yo creo que el pensamiento de las élites intelectuales nos ayuda también a construir el país, a entenderlo, porque han tenido precisamente un acceso privilegiado, ahí sí, pues al poder y a entenderlo desde un lugar que no, me parece que no podemos, es mi opinión, que no podemos prescindir de esa visión. Por eso la universidad pública es tan importante. Uh-huh. Por eso Porque una ahí se universidad conectan, como, ¿no? claro, por eso una universidad como la Universidad de Antioquia hace que todo eso sea posible. Hace que esa reflexión profunda, académica, intelectual, eh, tienda puentes. A mí me gusta mucho utilizar la palabra tender puentes. Yo pienso que la universidad pública tiene una obligación, y en este momento más, es tender puentes entre esa intelectualidad, entre esa academia y las comunidades. Es decir, que el pensamiento no se quede en unos guetos de artículos indexados y de conversaciones de alto turmequé, ¿sí? Y que las comunidades, por ejemplo, hagan un trabajo valiosísimo y que eso no se llegue a encontrar. Yo pienso que esa reflexión de escritores, de académicos, de intelectuales, de doctorados, de magíster y todos estos, lo que tienen que hacer es tender unos puentes muy efectivos con el territorio, con las comunidades. Ese diálogo tiene que ser posible para que haya no solo una transformación, sino que también haya una manera de dialogar, de conectarse y que al mismo tiempo pueda construir país, pueda construir ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que estamos haciendo tú y yo en este momento, a través de una institución que queremos mucho, que es el Parque Explora, yo que soy docente, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, orgullosa docente de la Universidad de Antioquia, estamos posibilitando que ese diálogo exista. Estamos posibilitando que eso sea posible. O sea, estamos tratando de construir lugares posibles. Y yo creo que eso es muy valioso. Pienso yo, ¿no? Sueño yo. Soñamos, sí, claro que sí. Pues Marta, tenemos que despedirnos. Esta conversación que en vivo fue un poco accidentada por problemas técnicos, como ya pues como ya ustedes se dieron cuenta y como ya también lo dijimos, pues esta conversación apenas empieza, digamos, la vida de esta conversación apenas empieza y pues se subirá a los canales y a los medios de Explora sin estas interferencias, ¿no? Como debe ser.
Entonces espérenla a partir de mañana, 16 de septiembre. Y de nuevo, mil gracias, Marta. Yo estoy muy emocionado de que esto haya pasado. Y no solamente que esto haya pasado, sino de que muy pronto muchos más colombianos vayan a poder ver el documental en la Midvo. Que por cierto había otra pregunta, pero no sé, yo creo que ya no la podemos responder. Una pregunta sobre la Midvo. La Midvo es en qué fechas, perdón, sí. Empieza el... Finales de octubre, principios de noviembre. Sí. Lo que pasa es que todavía no tenemos una fecha, digamos, concreta, pero obviamente la vamos a publicar para que la gente la pueda ver. Y seguramente Claro. toda esta situación tan extraña que estamos viviendo, pues va a favorecer que gente que no esté en Bogotá, que es donde ocurre inicialmente la misma, pues vaya a tener acceso al documental, que es pues apenas el comienzo de, yo creo que lo que va a ser una larguísima vida también del documental. Porque seguramente a muchos les va a pasar lo que a Marta Andreu, que vayan a entender muchas cosas de Colombia a partir de tu trabajo, Marta. Pues un Pedro, abrazo. muchas gracias por esta, que haya sido interlocutor de esta película. Yo me alegré mucho que fueras tú por ese libro de qué significa ser antioqueño, porque yo ahí cuando lo leí sentí que toda esta contradicción que tú mismo lo haces de una manera muy lúcida, además, haces ese recuento, haces ese viaje precisamente de esa frase que quiero yo tanto del póster de lo violento de pertenecer y querer fugarse. Es decir, somos eso, pertenecemos ahí, amamos eso, pero peleamos eso al mismo tiempo. Entonces, en la medida en que entendamos qué pasó, de dónde venimos, podemos hacer algo más constructivo. Por eso yo siempre pensé que las razones del lobo conversan muy bien con qué es ser antioqueño. Algún día tendríamos que hablar más de eso, que se supone que teníamos que hablar un poco de esto, pero bueno, las cosas a veces se van, ¿no? Pero confluyen, ¿no? ¿Verdad? Sí, Confluyen. totalmente, totalmente, totalmente. Bueno, no, de nuevo, gracias a todos por la paciencia y gracias, Marta, de nuevo, gracias, Ana, y a todas las personas de Ana Victoria, Ana Ochoa, y a todas las personas de Explora. Entonces, buena noche.